Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu poder, de tu amor, de tu gracia. Gracias, Señor.
Yo te amo porque me amaste a mí. Dile una vez más si te amo, Señor. Y te amo, Cristo, te amo, te amamos. Yo te amo porque me amaste a mí. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, Jesús. Gracias porque tú venciste en una cruz, Señor. Gracias, Dios.
tus ángeles, Señor, que llenen este lugar de tu presencia, que nos enseñen a adorar al Padre como tú lo hacías, Señor. Enséñanos, Jesús. Enséñanos, Señor, a contemplar tu presencia, a darte el honor a ti. Gracias, Jesús. Señor.
las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como
dancemos hermanos, dancemos como David. Yo danzo como David, dancemos hermanos. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. Y David, 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 como los corderitos. La esposa de David me criticaba porque David, 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 David danzaba. La esposa de David me criticaba porque David, 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 David danzaba. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. Y David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David Me le criticaba porque David, 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 David danzaba. La esposa de David le criticaba porque David, 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 David danzaba. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. Y David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David me criticaba porque David, 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 David danzaba. La esposa de David me criticaba porque David, 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 David danzaba. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, Yo danzo como David. si el Espíritu de Dios se mueve en mí, Yo danzo como David. si el Espíritu de Dios se mueve en mí, Yo danzo como David. yo danzo como David, dancemos hermanos. Como David. Yo danzo como David, dancemos hermanos. Como David. David, 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 David danzaba como los corderitos. De la manada. David, 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 David danzaba como los corderitos. de la manada. La esposa de David, Me criticaba porque David, David, la esposa de David, porque David, David. David danzaba. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Quiero invitarles a que estén cómodos. Aquí estamos, Jesús, para honrar tu nombre en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por las cosas tan buenas que haces. Gracias porque somos privilegiados en encontrar tu presencia, Señor, en ser llamados tus hijos. Gracias, Jesús. Queremos adorarte en este lugar. Queremos contemplar tu presencia, Señor. Gracias. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón.
estamos esperando la venida del Señor. Él ha prometido regresar. Amén. Él ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dígale: Señor, te estamos esperando. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos, dale gracias a Dios. No le pida nada, solamente dé gracias por su amor, su misericordia, su fidelidad. Dígale: Señor, yo sé que un día tú vendrás por mí, por tu iglesia. Una iglesia que viva, como dice aquí arriba, en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos, y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar al cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Créalo, mi hermano. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos, y reinará por una eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar al cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Levanta tus manos al cielo y dígale: Señor, que cuando tú vengas sea digno de tu llamado. Que sea digno, Señor, que pueda escuchar esa trompeta, que pueda escuchar tu llamado, que pueda escuchar, Señor, esa trompeta de salvación a mi vida. Dígale: Señor, ayúdame a serte fiel hasta el final. ¿Y sabe por qué? Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Qué hermosa vida de gozo me llena, donde por siempre yo iré a morar. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Dios les bendiga, mis amados iglesia, buenas noches. Y en esta noche le invito para que tome la palabra de Dios y quiero que me acompañe al libro de San Juan, capítulo 14, y vamos a leer los versos 12, 13 y 14. San Juan,
capítulo 14, versículos 12, 13 y 14. Y vamos a leer la palabra con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará, Señor. Hoy declaramos, Señor, que esta palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino hace la obra para la cual tú la envías, Dios mío, Señor. Fortalece nuestros corazones, Señor. Cambia nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Cristo, Padre. Y te bendecimos y te adoramos, Señor. Y declaramos que esta palabra cae en buena tierra y produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy te adoramos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el tema en esta noche, mi querido hermano o hermana, debemos tener el sentir de Jesucristo. Estos 3 versos de la Biblia, cuando empecé a leer la palabra de Dios y cuando me convertí, casi siempre he estado meditando, y es como un reto que nuestro Señor Jesucristo nos hace, para que nosotros también hagamos la obra que Él hizo en la tierra. Cualquier ser humano puede llegar a hacer la obra que Cristo hizo. Pero aquí hay algo bien importante y bien interesante en este versículo, en el 14, 12, dice: el que en mí cree. Esa es la clave fundamental para llegar a hacer las obras que hizo Jesús en la tierra. Cualquier ser humano, niño, niña, hombre, mujer, anciano o anciana, puede llegar a hacer las obras que Cristo llegó a hacer. La palabra de Dios es clara y dice: el que en mí cree. Y yo le digo una de las cosas, usted, mi amigo o mi amiga que me está escuchando por primera vez, yo le invito para que crea en Jesús, para que lo reciba como su Señor y Salvador y para que se arrepienta de todos sus pecados. Cuando usted empieza a creer a Jesús, va a venir sobre su vida el Espíritu de Dios y usted va a nacer de nuevo y va a ser cambiado y va a ser transformado. Y sus pensamientos llegarán a ser como los pensamientos de Jesús. Pero yo le digo a mi hermano o a mi hermana que lleva tiempo en el Evangelio, esta es una palabra de un reto, de una gran bendición para estos tiempos difíciles y para estos tiempos finales. Que podremos llegar a hacer las obras que Jesús hizo. Y si nos ponemos a pensar qué hizo Jesús, o cómo llegó a alcanzar a hacer tantas obras tremendas, gloriosas, maravillosas en la tierra, que fue levantar muertos, paralíticos, enfermos, liberó, sanó, restauró, tuvo misericordia, le dio de comer al hambriento, le dio de beber al sediento, fue humilde, fue sencillo en esta tierra. Tenemos que entrar a mirar el carácter de Jesús. ¿Qué hizo Jesús para poder agradar al Padre y para que el Padre lo usara de esa manera sobrenatural en esta tierra? Pues yo le quiero invitar, mi querido amigo, que vayamos a Filipenses 2 y vamos a leer del verso 5 al verso 8. Allí está la clave y el éxito de lo que fue Jesús como ser humano. Recordemos que Jesús era 100% divino, pero también fue 100% hombre. Y Él no se aferró a esa divinidad, sino se despojó y llegó a la tierra como un humano. La palabra en Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a mirar qué sentir tuvo Jesús mientras caminó en esta tierra, y por eso de ahí el título de esta predicación: debemos tener el sentir de Jesucristo. ¿Será que sí tenemos ese sentir en nuestras vidas, mi querido hermano? Dice ahí en el 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Con esto la Biblia nos está diciendo que debemos pensar, hablar y actuar de la manera en que Cristo lo hizo en la tierra. De esa misma manera, de esa misma forma, tendremos que entrar a escudriñar la vida de Jesús. Y tú, mi amigo, que me estás escuchando, yo le invito para que lea la palabra de Dios, para que la medite, que mire la vida de Jesús, cómo fue en esta tierra, su forma, su carácter, de qué manera se desarrolló en esta tierra. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si leemos bastante palabra, nuestro corazón va a estar allí en la palabra de Dios, meditando cada día, cada momento de nuestras vidas. Y allí va a estar nuestro tesoro, de igual manera nuestro corazón.
Entonces, si leemos estrictamente la palabra de Dios, la practicamos, la memorizamos, la guardamos, la memorizamos, la meditamos y la ejecutamos en nuestras vidas, vamos a llegar a ser lo que Cristo fue en esta tierra y ese gran reto que Cristo nos dio. Y dice ahí, también en la palabra de Dios, en el verso 6, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él estuvo en la tierra y la divinidad se apartó de él. Y él fue 100% humano, fue como usted y como yo. Fue un hombre muy sencillo. Se rindió, se entregó, dejó todo. Ese debe ser nuestro sentir fundamental, rendirnos y entregar todo. De pronto todo lo que este mundo nos ofrece, debemos abandonarlo, debemos dejarlo a un lado. Pero ahí en el 7 dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo tomó la forma tuya y la forma mía. Él fue un humano, nació por obra y gracia del Espíritu Santo a través de la Virgen María. Fue un humano como usted y como yo. Y algo que me impacta de la vida de Jesús, lo podemos mirar en Mateo 20:28 y este debe ser el sentir de todo cristiano. La palabra de Dios en Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, Jesús nunca vino para que le sirvieran. Jamás fue el fin y el propósito de Jesús que todo el mundo le sirviera a Él. No, por el contrario. Jesús vino ¿a qué? A servir a los demás. Jesús vino no a hacer su voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Esta fue la actitud fundamental del Señor Jesús. Estaba dispuesto a renunciar a su propia voluntad y someterse a la de su Padre. Siempre Jesús en la tierra nunca hizo su voluntad, siempre hizo la del Padre. En Hebreos 10:9 nos confirma esta palabra. Y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dice allí la palabra de Dios en Hebreos 10:9. Vino para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. No la de Él, sino la del Padre. Y también me llama la atención en Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Jesús tuvo que estar de acuerdo ¿con quién? Con el Padre, para poder andar conforme a la voluntad y al pensamiento del Padre y lo que el Padre tenía diseñado para que Jesús desarrollara en esta tierra. Entonces Jesús siempre dejó a un lado su yo, su voluntad. Y hay algo que me llama mucho la atención en San Juan 14:10. Dice ahí, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire, Jesús ni siquiera las palabras que Él habló en esta tierra las habló por su propia cuenta. Fue porque el Padre se las daba. Jesús le preguntaba al Padre qué tenía que hacer cada día. Llevaba una intimidad profunda y tremenda con Dios. Ellos eran uno solo. Siempre, siempre lo que el Padre quería, eso lo hacía Jesús. Y también miramos que la voluntad de Jesús siempre fue doblegada, siempre la entregó a pesar de la adversidad, a pesar del momento difícil. Jesús manifestó esta disposición cuando oró en Getsemaní, justo antes de la crucifixión. Recordemos esa palabra allí en Lucas 22:42. Dice la palabra de Dios, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire, hasta en el último instante Jesús sabía que el Padre lo iba a abandonar. Jesús sabía que tenía que morir, pero Jesús siempre dijo que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Siempre se doblegó hasta el final de sus días en esta tierra. Jesús nunca hizo nada por su propia cuenta, siempre lo hizo todo lo que el Padre quería. Y así de esta manera Jesús sirvió a todas las personas ricas y pobres. Llamó amigos hasta a su traidor. ¿Se acuerda cuando Judas le fue a entregar? Allí le dice Jesús, amigo, con un beso ¿me entregas? Llamó amigo allí a los traidores. Y lo más tremendo y lo que siempre me he cuestionado y lo que me ha llamado la atención, algo bien interesante de Jesús fue que lavó los pies de sus apóstoles y aún allí de su enemigo que estaba allí Judas.
hizo como el trabajo de un esclavo. Jesús se humilló. Y eso me pone a pensar muchas veces que Jesús, imagine, siendo el mismo Dios, se humilló ante la creación, limpió la creación. Allí dice la palabra de Dios que llevó un lebrillo allí con agua y una toalla y enjuagó los pies de sus apóstoles, cuando todo debería ser lo contrario, los apóstoles servirle al Señor, pero Él no llegó allá, Él vino fue para servir, mi amado hermano. Y en el 8 dice la palabra en Filipenses 2:8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él allí, cuando Jesús hizo todas estas cosas, abandonó de lo que estaba en los cielos su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia. Dios abandonó todo. Fue un ser humano como tú y como yo, pero a la vez Jesús pudo trabajar con el Espíritu Santo. Y por eso es que Él nos reta a que hagamos las cosas que Él hizo. En San Juan 14:12 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también y aún mayores. Mire, Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue a las aguas, se bautizó. Y me cuestiono bastante esta parte de Jesús. Él, siendo sin pecado y sin mancha, no rehusó ir a las aguas. Él obedeció a su Padre. Y usted lo puede leer ahí en Mateo 3:13, el bautismo de Jesús. Y allí en el 17, usted va a leer eso en su casa. Y allí en el 17 dice: y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Él sube de las aguas, el Padre Eterno tuvo la complacencia, estaba alegre, estaba feliz de que su Hijo obedeciera. Y luego de allí dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. En Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días. Y después de allí, de esos 40 días, Jesús empezó su ministerio. Y en el verso 14 de Juan 4:14, Jesús principia su ministerio. Y Jesús, volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Allí Jesús empieza a trabajar con el Espíritu Santo. Recuerde, mi querido amigo, mi querido hermano, el día en que usted nace de nuevo, viene sobre su vida el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu que trabajó con Jesús e hizo grandes cosas, cosas tremendas, cosas gloriosas. Pero lo más importante de todo y el mayor milagro de milagros fue la salvación, la vida eterna que nos dejó para todo aquel que le recibe como su Señor y Salvador. Allí Jesús trabajó con el Espíritu Santo. Y si usted sigue leyendo allí en Lucas 4:18 en adelante, habla de que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira, eso nos está llamando el Señor en este tiempo. Hacer todas estas cosas que Jesús hizo. Y en estos tiempos difíciles más, donde Dios te quiere usar para que demuestres la gloria de Dios. A mí muchos hermanos, mucha gente me ha llamado: ore por mí, están en clínicas, en hospitales. Y allí hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto el poder de Dios levantando y sanando a muchos enfermos. Pero ahí hay una promesa que nos dejó Jesús en San Juan 14:15, la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. El 16: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mi querido hermano, yo le quiero decir en esta noche que Jesús, cuando entra a tu vida, entra a tu corazón, deja allí también el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad y el que te va a enseñar todas las cosas. Pero debemos entrar a desarrollar ese carácter de Cristo. Recuerde lo que quiere Dios de tu vida y de mi vida: que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo, a que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas, que seamos obedientes a sus mandatos, a sus preceptos, a la palabra de Dios. A eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Y yo te digo una de las cosas, mi hermano: si usted recibe a Cristo en su corazón,
en esta noche allí, mi querido amigo, amiga que me está escuchando, por primera vez, la eternidad y la salvación se resuelve, y me gusta como lo dice en Romanos 10, 9, 10, un versículo donde podemos resumir la salvación. Es algo muy sencillo. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, la salvación y la eternidad y el milagro de milagros que le pueda ocurrir a una persona no está lejos, está en sí mismo, está en su boca y en su corazón. Y a eso fue lo que Dios nos decía ahí. El Cristo nos retaba en San Juan 14, 12, dice, de cierto digo, el que en mí cree. La gente o la mayoría de gente se va al infierno por un pecado que la Biblia lo tipifica como la incredulidad. Porque mucha gente no ha creído lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando usted cree lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, usted tiene la vida eterna y la salvación. Ahora necesita confesarlo como su Señor y como su Salvador. Allí leíamos en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo es creer lo que Cristo hizo en una cruz del Calvario. Y mi querido amigo y mi querida amiga, si usted está ahí y quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, yo le quiero decir en esta noche que lo invite. La palabra de Dios en Apocalipsis 3:20 dice, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El 21. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire, ¿cuál es la puerta? El corazón. Yo le invito para que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Yo le invito para que haga una sencilla oración allí en su casa. Dios es el mismo aquí y el mismo allá. Y yo quiero que cierre sus ojos y levante sus manos allí en su casa donde me esté escuchando. Y le invite a Jesús a que more en su vida. Él quiere hacer cosas tremendas, cosas gloriosas. Él quiere que lo que Él hizo en esta tierra usted también lo haga. Que usted camine en lo sobrenatural, en lo sorprendente, en lo milagroso, en lo extraordinario de Dios. Pero para eso debes dar este primer paso de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y vamos a decirle, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, entra a mi corazón. Toma el control de mi vida y haz de mí ese hombre, esa mujer que tú quieres que yo sea. Hoy me arrepiento por todos los pecados que he cometido hasta este día, Señor. Y yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y que nada ni nadie lo borre jamás. Señor, séllame con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, eres bienvenido a mi corazón. Dígale ahí. Dígale, yo te recibo, Espíritu de Dios. Enséñame todo lo que yo necesito aprender. Dígale, Señor, gracias por la vida de Jesús que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y el pecado de la humanidad. Y que al tercer día tú le levantaste de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí y por ti. Dígale, gracias mi querido Jesús. Y quiero hacer siempre tu voluntad y no la mía. Porque lo que más anhelas, Señor, de todo ser humano, es que cedamos nuestra voluntad ante ti, Dios. Señor, hoy rindo mi voluntad a ti. Dígale allí desde su casa. Dígale, hoy entrego y doblego mi voluntad, así como Jesús lo hizo, que se entregó a sí mismo y se dio todo al Padre. Y yo quiero allí donde usted esté, si está enfermo, yo quiero que coloque sus manos donde está allí el dolor o esa enfermedad. Vamos a orar juntos. La palabra de Dios en Isaías 53, 4, 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, reclame esa palabra, mi querido hermano. Mi querido amigo que me está escuchando, reclame esa palabra Isaías 53. Esa palabra Isaías 53 completa usted la puede declarar sobre su vida, sobre su cuerpo.
Y vamos a declarar sanidad sobre su cuerpo en el poderoso nombre de Jesús. Dígale: Padre, coloque su mano allí en la enfermedad y dígale: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, coloco mi mano, pero no es la mía, sino la tuya, Padre amado. Y hoy declaramos esta palabra de Isaías 53, 4 y 5, que por tus llagas nosotros fuimos curados, que por tus llagas nosotros fuimos sanados. Padre, hoy entregamos esta enfermedad en la cruz del Calvario. No la cargamos más, Señor, y hoy la declaramos inoperante. Hoy la declaramos nula en nuestro cuerpo, Señor. Hoy declaramos, Señor, que se empiezan a restaurar cada una de nuestras células, Señor, en nuestro cuerpo, Padre amado. Hoy desaparece la enfermedad, Señor, por esas llagas y en ese nombre que es sobre todo nombre. Padre, hoy lanzamos esta palabra sobre clínicas, sobre hospitales, Padre, en Bucaramanga, en cualquier ciudad de Colombia, Padre, en cualquier ciudad de cualquier país, Padre. Hoy declaramos cielos abiertos, Padre, que tu gloria desciende con poder, Padre, que tú restauras allí, Dios mío, Señor, al enfermo, Padre. Hoy tú lo sanas, Padre. Hoy se quebrantan en el nombre de Jesús de Nazaret toda enfermedad, Padre amado, y declaramos libertad. Declaramos que hay sanidad en esos cuerpos, Padre. Llámese como se llame esa enfermedad, cánceres, tumores, Padre, desaparecen de esos cuerpos, Padre. Toda virosis desaparece de esos cuerpos, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús lo declaramos, porque tu palabra dice en 1 Juan 3:8, Señor, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, Padre. El diablo vino para matar, robar y destruir y enfermar, Señor. Y hoy quebrantamos, Señor, las obras de las tinieblas en contra de tu pueblo, de tus hijos y de cada persona que se encuentra allí en su casa enferma, Padre. Hoy les declaramos sanos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Declaramos, Señor, que esta palabra es lanzada y viaja, Padre, a cada sitio, a cada lugar, Padre, donde allí mis hermanos, mis amigos están necesitando una sanidad, Padre, porque tú eres el mismo aquí y el mismo allá, Señor. Y declaramos cielos abiertos, Padre, y tu gloria es manifestada, Padre, en sanidad, en liberación, Señor, en libertad allí de esos cuerpos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te honramos y te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos a nuestra nación Colombia. Tu palabra dice, Señor, que debemos estar orando por todos los que están allá en cargo de eminencia. Hoy presentamos a nuestra nación desde la Alta Guajira hasta la Amazonas, desde el Chocó hasta la Guainía. Padre, presentamos a nuestro presidente Iván Duque Márquez, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la rama judicial ejecutiva, Señor, nuestro gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Padre, en el nombre de Jesús pedimos perdón, Señor, a favor de nuestra nación. Nos arrepentimos, Señor, de todo pecado, de toda consagración, todo derramamiento de sangre, de que está en gestación hasta el más anciano. Padre, como iglesia, hoy nos unimos en un solo clamor, unidos, Padre, en oración, creyendo que tu palabra fluye, Padre, en nuestro país, en nuestra nación, Padre. Hoy te pedimos perdón, Padre, por todo derramamiento de sangre, por todo pecado, por toda rebelión, por toda iniquidad, por toda inmundicia, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que tu preciosa sangre sea lavando y limpiando nuestro país, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, que Colombia es un país bendito de Jehová, Señor, porque tu palabra dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, Padre. Hoy te damos gracias por nuestra nación, Señor. Hoy bendecimos a nuestra nación Colombia, Padre. Padre, bendecimos, Señor, la agricultura, Padre, la ganadería, los recursos de nuestra nación son benditos, porque tu palabra dice en Números, Señor, 6:24: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de nosotros, de Colombia, misericordia. Jehová ponga paz en Colombia, Señor. Hoy te pedimos, Señor, misericordia y
paz en nuestro territorio colombiano, Padre. Hoy bendecimos las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía, Padre. Hoy bendecimos a Bucaramanga, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, conforme a tu palabra, Filipenses 4:19, que mi Dios está supliendo, Señor, los recursos en nuestra nación, Padre, en la educación, Padre, Padre celestial, en la salud. Hoy te damos gracias porque tú tienes el control. Tu palabra dice en el Salmo 5:12, porque tú, Jehová, con un escudo nos rodearás de tu favor, de tu protección, Padre. Gracias, Señor, porque declaramos que las familias son para Cristo, los matrimonios, Señor, la adolescencia, Señor. Hoy declaramos, Señor, que Colombia te sirve, Señor, que en Colombia se predica ese evangelio de poder. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestro país, por nuestra nación. Te damos gracias porque tu palabra dice en Éxodo 14:14 que Jehová pelea por nosotros. Nosotros estamos tranquilos. Tu palabra dice en Isaías 59:19 que aunque el enemigo venga como río, Señor, el Espíritu Santo levanta bandera por Colombia, Padre. Hoy te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque tú nos guardas en el hueco de tu mano como la niña de tus ojos, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición, tu favor y tu protección sobre nuestra nación. En el nombre de Jesús, hoy anulamos, quebrantamos y resistimos todo ataque del enemigo contra las finanzas de Colombia. Hoy la declaramos sin poder y sin autoridad. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.